eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Eres nuestro todo, Jesús. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo, Señor. Díselo ahí. Oh, aleluya. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Bendiciones, mis hermanos. Gracias a Dios por estar otra vez hoy compartiendo con ustedes palabra de Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Disfrutemos del siguiente tiempo escuchando primero la lectura de la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice así palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Toda persona y todo creyente se ocupa en algo. Sí, el pueblo de Dios siempre está ocupado, pero unos están ocupados en la carne y otros en el espíritu, unos en la muerte y otros en la vida y en la paz. Los que se ocupan de la carne pueden estar satisfechos aunque su ocupación sea para muerte, pero los que se ocupan para el espíritu son felices, porque su ocupación es vida
y es paz. La satisfacción tiene que ver con el cumplimiento de los gustos y deseos personales. Pero la felicidad es posesión del bien. Es tener a Cristo. Es vivir en fe. Es vivir en paz. Hay muchas personas satisfechas, pero hay pocas personas felices. Otros viven confundidos creyendo que son felices porque se cumplen todos sus deseos materiales y físicos y hasta sentimentales, pero no viven en fe. Solo son creyentes, solo creen en Dios y no viven en paz. Pero tú, mi hermano, ¿has pensado cuál es tu ocupación? ¿Qué sientes de ti? ¿Eres feliz? ¿O solo estás satisfecho por lo que ves? ¿Solo estás satisfecho por lo que deseas? Dios quiere que seamos felices, pero todo va a depender de nuestra ocupación. La ocupación de la carne, dice el texto, es muerte. Y toda ocupación empieza con un pensamiento. Si la mente es controlada por nuestra naturaleza pecaminosa, su ocupación lleva a la muerte. Pero si la mente es controlada por el Espíritu, su ocupación lleva a la vida. La mente puede convertirse en un taller para Satanás, donde el diablo construye sus fortalezas en muchos cristianos. Fortalezas que solo pueden ser derribadas mediante el arrepentimiento y la conversión, porque solamente así se pueden usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos tener claro, mi hermano, que el ocuparse de la carne tiene que ver con hacer lo malo, con lo pecaminoso, con aquello que pensamos y que nos lleva a hacer aquello que desagrada a Dios, pero que muchas veces satisface nuestros propios deseos. Es decir, hacer lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, sin importar si eso le está gustando a Dios. Ocuparse de la carne es como ser un empleado de Satanás. Es como tener al diablo por patrón. Y vaya que este no niega trabajo a nadie. El único requisito es que piense y ponga su mente a disposición de él, de Satanás. En la vida ordinaria, la persona que es ocupada en un trabajo, en una empresa, pone sus capacidades físicas a disposición del patrón, a disposición de la empresa. Y entre más aptitudes tenga, es más apreciado por el patrón. En la vida espiritual, todo creyente tiene dos opciones: tener su mente en Cristo o tener su mente en Satanás. Poner sus pensamientos en Cristo o poner sus pensamientos en la carne, que es todo lo malo que se desea. Si el creyente tiene aptitudes
para persuadir con malos pensamientos a los demás. Es muy apreciado por su patrón, que es Satanás. ¿Sabe por qué en muchas iglesias hay constantemente problemas, desórdenes, conflictos, escándalos? Porque Satanás tiene sus especialistas dentro de las iglesias para que no se desarrolle la paz, para llevar a la muerte al mayor número de creyentes en Cristo. Ocuparse de la carne lleva a la muerte. Y claro, no se trata aquí de la muerte física. No se trata del fin de la existencia. Los muertos físicamente ya no se ocupan en nada. Por lo tanto, no se refiere a los muertos que dejan de existir, sino a los que existen ocupados en la muerte. Los muertos que aquí se refiere el apóstol Pablo no son los que están en un ataúd o los que están en un panteón. Son los muertos que existen para desarrollar sus pensamientos nocivos en contra del prójimo. El apóstol Pablo los llama carnales. Y dice a los corintios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Debemos tener presente, mi hermano, que el hombre llega al mundo con una naturaleza carnal. Lo primero que piensa es en hacer lo malo. Desde niños piensan en cómo engañar a sus padres o a sus maestros, cómo desobedecerlos. De tal manera que si le pregunta a algún niño si ya hizo la tarea, es posible que le diga que sí, aunque no lo haya hecho. Que cómo se portó en la escuela, va a decir que bien, aunque se haya peleado con un compañero. Pero la ocupación del espíritu es vida y es paz. Es mente ocupada en cómo agradar a Dios. Los que se ocupan del espíritu son vivos que existen para hacer la voluntad de Dios y tienen vida eterna porque conocen a su patrón, conocen a su Padre, a Cristo Jesús. Los que se ocupan del espíritu son hijos de Dios que transmiten vida y paz porque están ocupados en la vida y en la paz. Producen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque sus pensamientos están ocupados en lo divino. El apóstol Pablo dijo a los hermanos corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo llama a los que se ocupan del espíritu el hombre espiritual. Se ocupa en la vida que es Cristo Jesús. Esta ocupación del espíritu, mi hermano, no implica una vida de sacrificios humanos, algo que nos haga pensar que como cristianos debemos estar siempre como haciendo penitencias. A veces se piensa que ser cristiano es pasar esta existencia forzados y obligados a hacer aquellas cosas que no le producen ningún placer, ninguna satisfacción. Pero aquel que tiene su mirada en Cristo y que se ocupa en las cosas del Espíritu,
sabe que las promesas de Dios son verdad y que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe. No tenemos que estar padeciendo y sufriendo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Algunos hasta les causa molestia la vida cristiana y sufren por cada cosa. Algunos sufren hasta para asistir al culto. Ay, es día de culto, es domingo, tengo que ir al culto. No. Otros, el comunicarse con Dios u orar les causa sufrimiento, porque todo lo hacen en la carne y creen que deben herir su cuerpo, hacerlo sufrir, someterlo a padecimientos para agradar a Dios. Y hasta se dicen a sí mismos, pues tengo que orar, aunque esté cansado. Y tienen una guerra constante contra su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, en lugar de tener una guerra contra la carne, que son los malos deseos o los pensamientos pecaminosos. Todo lo que está en la mente del diablo. No usan la comunicación con Dios como un deleite espiritual, porque estoy hablando con mi Padre, el que me ama, al que yo amo, sino que piensan en esa comunicación como una penosa carga. Y cuando lo hacen como los fariseos, quieren que todo mundo los vea, que todo mundo sepa que están orando, que están hincados, que están con los ojos cerrados, que están con las manos levantadas. Jesús dijo, cuando ores, no seas así como los hipócritas, como los fariseos, que quieren ser vistos. Antes bien, toma discreción y habla con tu Padre, ahí en lo secreto, en lo discreto de tu vida. Pero muchas veces no es así. Qué difícil es entonces, mi hermano, ocuparse en la vida del Espíritu. Pero otra vez, tú, mi hermano, ¿cuál es tu ocupación? Ya sabemos que en la Biblia Dios nos presenta dos opciones. Desde el principio, el hombre allá en la creación, en el huerto, Dios le puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Luego, a su pueblo le dijo, yo os he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego dice a su pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La recomendación del apóstol Pablo a los hermanos Gálatas es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mi hermano, mi hermana, si escoges hoy ocuparte en la carne, todo lo que hagas
vienen de pensamientos que el diablo pone en tu mente para que pases esta experiencia humana ocupado en lo que produce muerte, en lo que produce condenación eterna. Y claro, el diablo hará que te sientas satisfecho. Si tienes algo contra alguien y a esa persona le va mal en la vida, el diablo hace que te dé gusto, que te sientas satisfecho, porque de alguna manera la tenías ya contra aquel. Pero si escoges ocuparte en el Espíritu, todo lo que hagas viene de pensamientos divinos, porque tienes la mente de Cristo. Y no vas a sufrir para hacer la voluntad de Dios. Dios es el que produce que nosotros nos ocupemos en hacer su voluntad. Por lo tanto, te ocuparás haciendo todo lo que el Señor manda, y esto te hará feliz. Y serás feliz no solo en esta existencia, sino por la eternidad. Y además, vivirás en paz durante esta existencia y por la eternidad. Algunos esperan hasta morirse para vivir en paz. Algunos solamente dicen cuando me muera. Y sí, para todo el que se muere, la gente dice ahora descansa en paz. Por fin descansa en paz. Mi hermano, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Está a nuestra disposición hoy para vivir en paz a partir de este momento, a partir de esta existencia, no a partir de cuando te mueres. Por lo tanto, mi hermano, en esta hora es el momento para decirle a Dios cuál es la decisión en cuanto a nuestra ocupación. Puedes decírselo hoy. Digámoselo al Señor. Señor, tú me has puesto delante dos alternativas para escoger, y tú no interfieres en las decisiones de los creyentes. Pero tu palabra nos instruye para que elijamos lo mejor. Muchos han elegido ocuparse en la carne, y esto produce muerte. Pero yo hoy, Señor, he decidido por la vida del Espíritu que produce paz y produce vida. Sí, Señor, toma en cuenta esta decisión y sé, Señor, que la felicidad está ocupando el lugar más importante en mi vida desde esta existencia. Bendito para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias al Señor por su palabra. La recibimos porque es palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.